Gloria a Dios. Qué privilegio estar aquí. Me siento más que privilegiado, contento, agradecido con Dios de poder disfrutar en este día, de un día tan especial. Creo que Dios es el Dios que orquestra todas las cosas. A veces uno tiene un plan y Dios intercepta nuestros planes y hace su plan, ¿verdad que sí? Y Él hace como Él quiere, así que nos sentimos sumamente contentos. Bueno, esta es mi isla, vivo en Dallas, Texas, junto a mi esposa. Mi esposa está aquí, Jennifer. Anda también conmigo mi hermosa suegra aquí, Ada Dávila. Y como les decía, residimos en Dallas, Texas, pero ya usted sabe que el boricua no se va jamás. Y estamos muy contentos de lo que Dios está haciendo allá. Pero le comentaba a mi esposa hace algunos meses atrás, antes estuvimos aquí en un evento con Chamay hace poco. Y en ese evento sentí bien fuerte que Dios nos iba a traer más a Puerto Rico este año y el próximo año. Así que es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón, poder estar aquí más y bendecir a nuestra isla. ¿Cuántos saben que nuestra isla y el mundo entero necesita más a Dios en estos tiempos? Sabes que el mundo ofrece tantas cosas, pero estamos viviendo unos tiempos donde tenemos que levantarnos fuerte como iglesia y declarar que Dios es la única respuesta. El mundo ofrece muchas respuestas, pero solamente Dios, Él es el único Dios verdadero y real que puede cambiar el corazón. Dios puede hacer tantos milagros físicos visibles, pero el mayor milagro que podemos experimentar es vidas y corazones transformadas por el poder del Señor. ¿Cuántos han venido a escuchar una palabra que transforme el corazón? Amén. Antes de comenzar, quiero decirles que mientras me preparaba para este día y le pedía, Señor, dame una palabra específica para este lugar, entendí por qué esta palabra vino en este tiempo. Y es que hay palabras que Dios nos permite. Hay dos maneras de entender una revelación de la palabra del Señor. Una es porque uno puede escuchar verdades bíblicas y uno puede entenderlas y aplicarlas a nuestra vida. Pero también hay unas verdades bíblicas que se hacen tan reales en nuestra vida porque las experimentamos. ¿Sabes? Hay situaciones de la vida que quizás tú no vas a pasar, que las ves en la palabra y tú puedes aprender de ellas, ¿verdad? Eso en psicología se llama aprendizaje vicario. Es como que tú puedes aprender de otras situaciones, de otra gente o de lo que lees en la palabra. Pero hay momentos en la vida que tú pasas por situaciones que es otro tipo de enseñanza. Ya no es porque lo leíste en un libro, ya no es porque es algo que tú lo viste en otra persona, sino que es algo que tu vida misma experimentó. Y esta palabra es algo que por los pasados 9 años mi esposa y yo hemos experimentado. Y yo quiero tratar hablar sobre una palabra. Y antes que prediquemos esta palabra, yo te invito a que tú inclines tu rostro y le pidamos al Señor que nos hable. Señor, gracias por el privilegio que me das de poder hablar tu palabra, Señor, de hablar de lo que tú haces, de quién tú eres, Señor. Te pido, Señor, que tú seas a través de mí, Señor, y que nuestros corazones estén aptos para escuchar tu palabra, para saber lo que tú tienes que decir, lo que tú nos tienes que enseñar. Hoy venimos con corazones humildes y sencillos, solamente pidiéndote, Señor, que tú nos hables. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero que tú le digas a la persona que está a tu lado el valor de la espera, pero díselo con una convicción impresionante. El valor de la espera. ¿Sabes que hay algo bien importante que como seres humanos tenemos la tendencia de darle valor a aquellas cosas que traen a nuestra vida cierta felicidad? Dependiendo de lo que tú veas, es el valor que tú le das, ¿verdad que sí? Si tú le das un valor, si tú quieres un carro y te produce tanta felicidad, es porque tú le das un valor mayor del que debe tener un carro, ¿verdad? Y la pregunta es: ¿por qué cosas tienen tanto valor para nosotros? Y es muy sencillo. Quizás tienen un valor monetario, material para ti, pero también un valor sentimental, emocional, como lo es la familia. ¿Cuántos de ustedes obviamente tenemos familia?
Es un valor, tú le das valor a la familia porque, ¿verdad? Porque es algo muy importante. Dentro de las prioridades está dentro de la 1, a la 2 o la 3, ¿verdad? Es algo muy importante para ti. Pero sabes que hay personas que estas cosas no tienen ningún valor. Y uno se explica, pero ¿por qué esto no tiene ningún valor? La familia. Y es porque sencillamente nosotros somos los que establecemos ese valor. Tú y yo somos los que establecemos qué valor le vamos a dar a las cosas. Y hay una historia de la palabra que a mí me impacta, y este tema, el valor del proceso, y es que para el valor de la espera, cuando esta palabra espera en lo natural no se escucha fácil. No es algo que todo el mundo dice, el valor de la espera, qué rico es esperar. ¿Cuántos le ha tomado una fila en el Sesco? Y uno dice, el valor de la espera. Gracias, Señor, por el valor de estas 3 horas aquí. Perdí mediodía en el trabajo. ¿Verdad que nadie dice así? ¿Verdad que no? Esperar es algo que no nos gusta. Esperar, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo donde nos encanta tener resultados momentáneos. Y vivimos en un momento donde todo lo tenemos ahí, ¿verdad? El microondas, 1 minuto. Si queremos comprar un carro, vamos a un dealer, si nos gustó, el banco hace todo allí. Y todo queremos respuestas rápidas. Si es que esperar se nos hace complicados. Pero hoy quiero traerte 3 cosas que producen esperar en el Señor. 3 cosas que tú puedes aprender y 3 cosas que producen en tu vida esperar en el Señor. Y la primera que quiero compartir contigo es: la espera produce capacitación. Di conmigo, capacitación. Y cuando vamos a la palabra en Primera de Samuel, capítulo 17, versos 34 a 37, la palabra del Señor nos dice: pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero de rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo por la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones, con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos de Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Para darle el contexto de esta historia, todos, la mayoría conocemos la historia del rey David, ¿verdad? Pero antes de ser el rey David hubo un proceso de espera. Y esos procesos de espera siempre comienzan a solas con el Señor. No son procesos donde son visibles, donde la gente te ve, sino son procesos de vida, son esos momentos que tenemos que esperar a solas con el Señor. Y sabes que muchas cosas que muchas veces queremos experimentar esas grandes victorias, pero tenemos que aprender el valor que hay en lo secreto. Di conmigo, en lo secreto. Cuando yo empecé en la música tenía 26 años, tengo 35, y cuando empecé con muchos sueños, muchas palabras que Dios había hablado sobre mi vida. Y no fue hasta 8 años ahora que yo te puedo decir que desde que empecé a ver fruto, pero no es hasta ahora que empiezo a entender tantas cosas que Dios me había hablado. ¿Sabes que no pasaron en los primeros 8 años? Pasaron ahora. Pero ese tiempo de los 8 años fue una pérdida, no. Fue un momento en los secretos, un momento de espera. Di conmigo, el valor del proceso, el valor de la espera. ¿Sabes qué? Es bien importante. Me encanta lo que dice 2 de Corintios 1, capítulo 1, del verso 21 al 22. Dice: es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes con Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón, como anticipó, que garantiza todo lo que Él nos prometió. Dios es el Dios que capacita. ¿Sabes que si tú quieres tener grandes victorias, tenemos que comenzar a tener victorias en lo secreto? Y yo sé que esa capacitación duele. ¿Cuántos saben que duele? Son esos momentos donde uno dice: Señor, ¿por qué? No entiendo. ¿Qué es lo que tú estás haciendo, Señor?
no veo salida. Pero es en ese proceso de espera en el Señor en lo secreto donde tú comienzas a aprender. Como músico, todos soñamos tocar, ¿verdad?, profesionalmente, o en un stage como el Coliseo, ¿verdad? Pero eso no pasó de la noche a la mañana, ¿verdad, Onyx? Eso no pasa así. Tienes que empezar a aprender un instrumento, tienes que empezar a entender el instrumento, a desarrollarte en ese instrumento. Ese tiempo de espera nadie te ve. Y en ese tiempo de espera en el comienzo, no todo se escucha bien. No todos cantamos ahora, sí. Yo recuerdo escuchar las primeras grabaciones que hice como a los 16 años en la iglesia como de práctica. Y es como que, Dios mío. Pero ¿sabes qué? No estaría hoy aquí si no hubiese un momento de espera en el Señor. Tú no estuvieses hoy aquí si no hubiese un tiempo de espera en el Señor, en lo secreto. Y es que en ese tiempo, en esa primera parte, Dios nos capacita. Es donde ahí aprendes a amar al Señor. Es donde ahí aprendes a amar al Señor más que el título. Le decía a Onyx, ser pastor es un título, pero comienza con una gran comisión en el corazón. ¿Sabe que el título solamente persigue a esas personas que están comisionadas con el Señor? Y todos los pastores comienzan a ser pastores desde que tienen esa experiencia y ese llamado. No esperan a tener un título, sino que ellos se insertan en el llamado y dice, quizás yo no soy pastor, pero yo camino como pastor. Y yo amo a la gente como un pastor. Y yo quiero cuidar a la gente como un pastor. Y ese tiempo comienza en esa primera parte. Pero también hay una segunda parte luego de la capacitación. Y es que la espera produce humildad. Repite conmigo, la espera produce humildad. Esa misma historia en Primera de Samuel 17, versos 38 y 39 dice: después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espalda y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo tan semejante. Y David responde: no puedo andar con esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tenemos que reconocer que la armadura, que tú tienes una armadura específica que Dios te ha diseñado. Pero tienes que entender que esa armadura es Dios. No son tus capacidades. No son lo que tú puedas pensar que tú puedas hacer. Y esa segunda etapa es donde Dios nos enseña el valor de la espera en la humildad. En entender que Dios es el único Dios real y que no son por nuestras habilidades. ¿Sabes que hay una sed en nosotros como seres humanos de querer probarnos? Eso es algo que siempre ataca el corazón. Querer probarte como profesional, querer probarte como músico, querer probarte como maestro, querer probarte como pastor, querer probarte. Pero ¿sabes que no tenemos que probarnos? Porque todo lo que tenemos lo tenemos por gracia. Y en esa segunda etapa de humildad es cuando Dios nos enseña. ¿Sabes qué? Hay mucha gente que quiere poner una armadura sobre tu vida que no es la que te corresponde. Ponte esto, el orgullo de tu profesión. Y tú dices, ¿tú sabes qué? Yo no estoy acostumbrado a usar esta armadura, porque la que tengo es sencilla y es la que Dios depositó sobre mí. Pero esa armadura eres tú, Señor. No son mis capacidades, es tu capacidad, Señor, en mí. ¿Sabes qué? Cuando esperamos en Dios, estamos diciendo que confiamos más en lo que Él pueda hacer que lo que yo pueda hacer. Cuando confiamos en el Señor y nos depositamos en el Señor, ese momento de que nos rendimos, es que le estamos diciendo, Señor, la manera en que tú haces las cosas son mejor que la manera que yo las hago. Tus tiempos son mejores que mis tiempos. Y muchas veces queremos hacer las cosas en nuestro tiempo. Y Dios nos está invitando a decir, hey, descansa en mi presencia. Descansa en la manera en que yo hago las cosas, porque yo todas las cosas las hago para bien. Amén. Ese es el momento donde tenemos que rendirnos ante la presencia del Señor. Me encanta lo que dice Proverbios capítulo 3 del 5 al 6. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia.
Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Y esta palabra allanará me fascina. Y mira lo que significa. Significa eliminar obstáculos o dificultades de modo de que algo quede más fácil de acceder. Ahora, ya tenemos esa definición de allanará, ¿verdad? Ahora imagínate esto práctico. Imagínate que tú andas por una vereda que está llena de pasto alto. Y tú tienes que caminar por esa vereda que está llena de pasto. Lo que esta palabra está diciendo, y esta palabra allanará, lo que significa que Él va delante de ti cortando ese pasto y poniéndote ese camino bien tranquilito, sin ningún obstáculo, para que tú puedas pasar. Eso es lo que provoca esperar en el Señor. ¿Sabes que cuando a veces no esperamos en el Señor, literalmente es meterse a ese vallado peludo sin recortarse? Y allí queremos hacerlo y empezamos a entrar en ese vallado y empezamos a entrar pero ¿por qué no salen las cosas? ¿Pero por qué tanto problema? Y es que sencillamente tenemos que aprender el valor de esperar en el Señor. Pero eso requiere humildad. Saber que tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay algo muy en particular que produce la espera. Y es algo que me encanta. Es la espera produce victoria. Puedes decirlo conmigo, victoria. Dios ha vencido por nosotros a través de su Hijo Jesús. Amén. Primera de Samuel 17, 45, 47. Ya saben esta historia. David luchando con Goliat. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla y Él os ha entregado en nuestras manos. Repite conmigo: Él ha entregado la batalla en nuestras manos. ¿Sabes que la batalla no es nuestra? Es su batalla. Cuando tú te encuentras con un problema, con una circunstancia, repite esto todo el tiempo: Señor, tuya es la batalla. Tuya es la batalla, Señor. Y es muy importante que en esta etapa de espera, para tú poder saborear la victoria, tienes que aprender a pasar por estas dos. Ese tiempo donde en lo íntimo aprendemos a amar al Señor cuando nadie nos ve. En ese momento cuando no hay nadie, no hay luces, no hay plataforma, amar al Señor con todo el corazón. Amar su palabra, amar su presencia. Pero luego saber y reconocer que no son nuestras fuerzas. Y reconocer, Señor, con humildad que es tu palabra, tu presencia en medio de nosotros. Si queremos aprender a saborear esa victoria, tenemos que aprender el valor de rendirnos ante la presencia de Él y a confiar en sus procesos. Sus procesos son a veces complicados y no entendemos. Y hay tres maneras de entrar a un proceso. Hay diferentes crisis. Hay crisis donde literalmente Dios nos mete. Esas crisis donde Dios no nos pregunta y Dios permite algo y llegó a nuestra vida. Tú no hiciste nada malo, es que simplemente llegó. Hay otros procesos de la vida que nos metemos nosotros mismos. Y esos son esos. Pero ¿sabes qué? Yo he aprendido que no importa en qué proceso tú estés, Dios está contigo. Dios está contigo. Y yo quiero hablar sobre, yo les decía al principio que esta palabra se hacía diferente en mi vida porque no era de esas palabras que yo leí en un libro, sino que son esas palabras que te tocan el corazón porque las viviste. Mi esposa y yo cumplimos 9 años de casado ahora el 7 de junio con esa hermosa. Y han sido 9 años de muchos retos, pero ha sido 9 años de poder ver la mano de Dios en nuestra vida de una manera increíble. Y nos casamos en el 2014, 7 de junio. Aunque yo soy flaco, era más flaco todavía.
Y nos casábamos con tantos sueños, tantos anhelos. Y cuando teníamos como 3 o 4 años, llegamos a la conclusión en aquel momento, creo que nos tenemos que divorciar. Y nadie le gusta esa palabra, ¿verdad? Divorcio. Y bueno, comenzamos a buscar ayuda y comenzamos a buscar consejo. Y en ese momento, al año, nos mudamos para Dallas. Ya llevamos 5 años allá. Y cuando estábamos allá, Dios comienza un proceso de sanidad y restaura nuestra casa de una manera increíble. Pero luego de eso, dijimos, bueno, queremos ser padres. Y ahí es donde llegó este proceso que no entendíamos. El Señor, ¿por qué este proceso ya usted sabe, cuando usted tiene 3 años, 4 años de casado, 5 años, 6 años, 7 años, ya el séptimo te empieza a preguntar, empieza a tocar la puerta del cielo y dice, Señor, ¿y yo? Y en ese proceso, cuando nos mudamos, Dios me habla y me dice, Armando, quiero que pongas el ministerio a un lado, ponlo en stop, y comienza a servir en la iglesia local. Y yo no entendí en aquel entonces, y recuerdo que estaba en la mesa de mi casa y mi esposa llorando me dice, Armando, no te veo grabar y eso me pone triste, no te veo en el ministerio. Y decía, baby, tranquila, estamos en el momento de espera. Y yo recuerdo que tenía mi celular en la mesa del comedor y lo puse así como simbólico y lo puse hacia el frente y le dije, Señor, yo te entrego lo que yo pienso que es mi ministerio. Es tuyo. Y ese día le dije, Señor, si tú quieres entregármelo, aquí está, en mi mente, porque Dios nunca me lo quitó. Pero había algo de rendición en mi vida que tenía que morir a lo que yo pensaba que era el ministerio. Yo le dije, Señor, este es mi ministerio, es tuyo. Y comencé a servir en la iglesia local y en otras cosas. Pero antes de servir en la iglesia local, yo trabajaba en una iglesia en aquel entonces y ellos me ofrecen ser el pastor de adoración y comenzamos a buscar dirección y Dios nos habla y nos dice, no es aquí. Así que tenía 2 opciones. Acuérdense que yo tenía el ministerio en stock y tenía esta oferta de trabajo. Así que Dios me dice, no tomes el empleo. Chévere. Mi esposa es contable y ya estaba trabajando allí en Dallas. Y yo, bueno, Señor, hombre que es hombre, trabaja. Y tengo que trabajar. Pero no puedo estar en el ministerio, tú me tienes en stop. ¿Qué es lo que hago? Y el Señor me dice, pues busca un trabajo. Y les confieso que yo no busqué el trabajo, lo buscó Jennifer por mí. Y me dice, ¿sabes qué? Encontré un trabajo muy interesante y es un trabajo muy digno. Todo trabajo es digno. Y el trabajo era pasear perros en el área de Dallas. Y yo esa semana comienzo a luchar. Acuérdense que estamos hablando de esperar en el Señor, ¿verdad? Y yo les dije que esta palabra no la leí, la viví. Ahora van a ver por qué la viví. Y era como verano y el verano en Dallas es caluroso. Algo como está pasando aquí, que está como en 105 grados. Y bueno, Jennifer consigue este trabajo. Me dice, Armando, este es un buen trabajo. Puedes seguir cantando en la iglesia los fines de semana. Tienes más tiempo libre para lo que quieras hacer, pero este es un trabajo bueno. Y les confieso que esa primera semana cuando empecé dije, Señor, tú me traíste de Dallas aquí a pasear perros. Como que esto no parece bien. Yo recuerdo que empiezo a trabajar y estoy paseando un perro y estoy paseando el perro y lo devuelvo a su apartamento y comienzo a quebrantarme y comienzo a llorar. Y empecé a hacerle tantas preguntas al Señor. Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor, el Espíritu Santo me dijo algo que quiero compartir contigo en el momento de espera. Y me dijo, Armando, si quieres disfrutar las bendiciones que yo tengo para ti, necesito que aprendas a tener contentamiento hoy. Muchas veces queremos tener joy, alegría, cuando estás en ese momento de victoria. Pero es en el proceso, es en el tiempo de espera donde tienes que aprender a tener contentamiento en Él. Y yo recuerdo que comencé a llorar y le pedí perdón al Señor y le dije, Señor, perdóname, porque es tu provisión a través de este empleo que tú me estás dando. Y yo me rindo a ti. Así que llegué a mi casa y le dije, baby, si voy a ser paseador de perros, voy a ser el mejor paseador de perros.
Así que me levantaba a las 6 de la mañana y a veces estaba hasta las 11 de la noche paseando perros. Y yo recuerdo que comenzó, les dije, esa era la espera, ¿verdad? Entonces entra el proceso de humildad. En ese momento comienzo a conocer a tantos cantantes de tanto renombre. Miel San Marco, Cristín. Armando, ¿qué estás haciendo? Ya usted sabe dónde vino el proceso de humildad. Armando, ¿y qué es lo que estás? No estás grabando, pero ¿qué estás haciendo? Estoy paseando perro. Pero Armando, ¿qué tú estás haciendo? Y el Señor me dijo, les vas a decir que estás paseando perros. Yo recuerdo que le dije a uno, al baterista de Miel San Marco, yo son 3 hermanos, Sammy, y me dice, Armando, ¿qué estás haciendo? Paseando perros. ¿Cómo? Y él no se me dice, pero tú no eres cantante. Yo le dije, sí, pero estoy paseando perros. De hecho, hace poco me dijo, tú deberías escribir un libro que se llame Paseando Perros, algo así. Creo que es una buena idea también. Y allí comenzó a pasear perros, y estoy paseando perros por 7 meses. Y recuerdo que una vez llamé a la compañía para algo. Y la muchacha me dijo, oh, gracias por llamar. Usted es nuestro de los mejores paseadores de... Y yo, ¿cómo? Usted no lo sabe. Si no, usted es el segundo mejor paseador de perros. Aquí en el sistema estoy viendo que usted tiene el segundo mejor rating en todos los paseadores de perros en toda el área de Dallas. Y yo, oh, quizás me puedo dedicar a esto. Pero ¿sabes qué? Yo comencé a tener contentamiento en ese proceso. Comienzo a trabajar en Gateway y Dios, ¿verdad? Empiezo a trabajar también en un canal cristiano que se llama Daystar. Y todo comenzó a mejorar. Empecé a cantar de nuevo. Firmo con Gateway Music, que es la disquera de la iglesia. Acabo de grabar un disco. Pero algo faltaba. Faltaba el anhelo de nuestro corazón, de mi esposa, de ser padres. Y nos hicimos unas pruebas. Y esa prueba determinó que yo tenía un problema y no podía ser padre. Y fue, yo, bueno, Señor, los perros, vamos otra vez para acá. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo que esta noticia? Y el Señor me dijo, si yo lo hice una vez, lo voy a volver a hacer. Yo nunca te he fallado, Armando, ni nunca lo haré. Confía en mí. Y yo te invito a que tú confíes en el Señor. Y yo dije, bueno, Señor, tú tienes el control. En ese momento entendí también el valor que hay de tener contentamiento en las bendiciones de otros. Y uno de los integrantes de Miel San Marcos, a sus 42 años, luego de no planearlo, otro hijo, tienen a Isabela. Y me dice, Armando, ellos no sabían cómo decirnos. Y dice, mira, Armando, que estamos embarazados. Pero Armando, estamos orando por ustedes. Y yo, espérate, no es mi momento. Déjame tener alegría en tu momento. Y aprendí a celebrar lo que Dios hacía en los demás. Es algo hermoso. O sea, déjame celebrar tu bendición, porque mi bendición ya está de camino. Tenemos que aprender a celebrar lo que Dios hace en otros también, para poder un día celebrar nuestra bendición. Y bueno, comenzamos a prepararnos. Fuimos a los médicos, hicimos un tratamiento, no funcionó. Y luego vino la pandemia. Ya usted sabe, no se podía ir al médico, todo cambió. Y como que se nos olvidó, como por 2 o 3 años. Y ya como que ya un día mi esposa y yo hablando, decía, hey, tenemos que hacer algo. Así que conocimos unos amigos brasileros que hicieron lo que se llama in vitro en Brasil. Y nos animaron a hacerlo. Porque este proceso de in vitro es bien costoso en Estados Unidos y aquí también. Así que pues yo fui muy contento al doctor y nos dieron, bueno, son $25,000 aquí. Y yo, bueno, Señor, pues tú vas a proveer. Pero en Brasil nos dijeron, bueno, son como $8,000 aquí. Y dije, ese número me gusta más. Así que en julio de este año íbamos a comenzar el proceso de in vitro. Pero como Dios es un Dios de milagros y de promesas, en el mes de abril mi esposa y yo descubrimos que estamos esperando un bebé. Y es bien interesante porque el yo hoy estar aquí, quiero decirles que esa semana que yo vine al concierto de Chamay aquí, fue la semana donde embaracé a Jennifer. Y aquí fue que estaba siendo papá por primera vez sin saberlo.
Cuando canté ese día aquí, ya Jennifer tenía varios días de embarazo. Así que cuando yo te digo que esperar en el Señor vale la pena, es que vale la pena. Porque las cosas del Señor no llegan a destiempo ni antes, sino que llegan en el tiempo perfecto. En el tiempo de Dios. El valor de la espera. ¿Por qué no cierras tus ojos donde estás? Yo no sé en qué momento de tu vida tú estás en esta mañana. ¿En qué parte del proceso de espera tú te encuentras? Pero si hay algo Dios te quiere recordar hoy, que Él es el Dios que cumple sus promesas. Y Él es el Dios que capacita y que nos invita a tener una vida en humildad. Pero también ese es el Dios que nos da la victoria. Señor, ante tu presencia estamos, Señor. Y reconocemos, Señor, que tú eres el dador de la vida. Reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada. Sin ti, Señor, tú eres la razón de nuestro existir, Señor. Y hoy estamos ante tu presencia para decirte, Señor, que tú eres el Rey de Reyes sobre nuestra vida y que tú señoreas nuestra vida. Tú eres nuestro Salvador, pero tú eres nuestro Señor. Tú gobiernas sobre nosotros, Señor. Y nosotros nos depositamos en ti con la confianza, Señor, que no importando en el proceso de espera, Señor, vale la pena esperar en ti. Vale la pena ser paciente. Pacientemente esperé a Jehová. Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Cuando pacientemente esperamos en ti, Señor, tú te inclinas a nosotros. Tú eres el Dios que no espera que nosotros corramos a ti, Señor. Tú eres el Dios que te desesperas por correr a nosotros, Señor, y salir a nuestro encuentro. Hoy depositamos nuestra confianza en ti. Hoy recordamos tus promesas, Señor, que es el mismo Dios que ya lo hizo, lo volverá a hacer. Si tú has derrotado gigantes, tú lo vas a volver a hacer. Solamente te decimos, Señor, que en ese momento de esperas, enséñanos, Señor, a confiar en ti, a depositar nuestra confianza en ti. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué privilegio haber estado con ustedes. Aleluya. Es un placer. Oren mucho por nosotros, que nos esperan días de dormir mucho, porque pronto quizás no. Pero ha sido un honor poder estar aquí con ustedes y compartir y ver lo que Dios está haciendo en esta casa y lo que seguirá haciendo, ¿ok? Bueno, les mando un beso y un abrazo.